tiene que haber alguien que pueda hacer esto. Yo no voy a poder. Nunca creemos que nos merecemos ese lugar, aunque tengamos todos los títulos. ¿Por qué creo que no me merezco estar donde estoy? Eso se llama síndrome del impostor. Nos comparamos, nos medimos y sin embargo después nos damos cuenta que sí podemos. Estamos comparando el escenario del otro con nuestro detrás de escena. ¿Y qué pasa con todo esto? Tenemos ansiedad, nuestro perfeccionismo sube a full, tenemos autoexigencia y todo esto vuelve a amplificar la voz del impostor. Buscamos en el otro la respuesta que está en nosotros. Si no nos autocuidamos, vamos a sentirnos impostores porque nunca vamos a estar en nuestro peak. Nunca vamos a ser óptimos. Pero me parece importante que podamos trabajar esta voz como me lo estoy diciendo o siento esto, pero no es la realidad. Soy Valeria Francia, como me presentaron recién, soy neuropsicóloga y hoy vamos a hablar un poco de lo que representa esa silla. ¿Por qué hay una silla vacía acá? Porque es un poco esto que hablamos, ¿no? ¿Cuándo me merezco yo ocupar esa silla? ¿Cuándo en realidad esa silla merece que yo me siente allí? Entonces, la silla representa un poquito todo esto, todo lo que a veces no creemos poder ocupar o alguien nos dijo que no éramos capaz de ocupar. Y eso nos creímos y fuimos creciendo teniendo eso como una máxima. Entonces los voy a invitar hoy a que hablemos un poquito de esto, a que pongamos en juego también todas estas creencias y también hablemos un poquito de estrategias que nos pueden sacar de ese lugar. Esto va a ser una exposición, pero yo suelo tenerlas de diapo como de backup, pero a veces me voy por las ramas, así que acá hay un tiempo y tengo que ser acotada. Me van a ver como girar alrededor de la silla y eso préstenle atención porque tiene una razón. Así que vamos avanzando. Bueno, un poquito lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces sintieron que no merecían estar ahí? En el consultorio, por ejemplo, ahora vamos a hablar desde lo más general. Pero en el consultorio nos pasa mucho, ¿no? Cuando el paciente se va, cerramos su carpeta y decimos, ¿debería haber un profesional mejor para esto? ¿Podré con todo esto? Y no nos pasa solo, miren lo que digo, no nos pasa como si uno no tuviera experiencia quizás, pero esto de que uno piensa que le pasa a la persona que recién empieza, ¿no? Y la verdad que, por ejemplo, cuando estaba armando esta charla, empecé a buscar cuántos impostores y cuántas personas que creen no merecer estar en donde están en lugares que uno dice, ¡wow! ¡Qué fama! Como quisiera estar ahí. Por ejemplo, encontré esta frase y me pareció espectacular. No tiene que ver con los terapeutas, pero tiene que ver con una persona supuestamente exitosa, que ha sido galardonada, le han regalado premios, le han reconocido. Entonces, Natalie Portman dice, todavía hoy, 30 películas después, sigo pensando que un día van a descubrir que no sé actuar. Y uno cuando lee esto dice, ¿qué señora? Bueno, muchas veces tenemos que decirnos qué señora a nosotros mismos, ¿no? Cuando hacemos un montón de cosas o quizás acumulamos diplomas, acumulamos títulos y vamos como, nada, decorando toda esa silla, ¿no? La decoramos, pero nunca nos sentamos. O sea, nunca creemos que somos, que nos merecemos ese lugar, aunque tengamos todos los títulos. Y después vamos a ver cómo se hace para anclar esos logros, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, esto que les decía, esta silla viene a representar esa voz, ¿no? Esto que les hablaba al principio, que dice, no merezco estar acá y ya se darán cuenta todo lo que no sé. Y yo pensé eso, y a veces lo pienso. Y les voy a contar algo personal, que me pareció ilustrativo. La primera vez que me invitaron a un canal de televisión, era un canal muy importante, un canal que uno ve como, wow, yo nunca, no podría estar ahí. Llegué muy nerviosa, con mucho miedo a que descubrieran que yo no era la que veían en las redes, que yo era una persona como vos, como vos, como vos, como mi mamá, como mi novio, con mis amigas.
Digo, o sea, como todos, y quizás yo pensaba que ellos te esperaban como alguien súper profesional, y decía, no estoy a la altura. Con todo eso tuve que luchar porque claramente dije, obvio, voy al canal. Y de repente cuando llego y me estaban preparando, maquillando, poniendo el micrófono, decía eso, ¿no? Se van a dar cuenta, no me lo merezco. Después fue el vivo, estuvo buenísimo, me felicitaron, me puse contenta. Claramente no dije todo lo que pensaba que podía decir. Y me fui. Y cuando llegué a mi casa tenía alegría, orgullo porque lo pude hacer, pero ¿saben qué otra emoción tuve? Que seguramente la conocemos todos. Miedo. Y el miedo que tuve fue de que me volvieran a llamar. No fue miedo de que, ay, no sé cómo me fue, qué sé yo, sino de que me volvieran a llamar y que yo tuviera que sostener todo eso que me había salido tan bien en ese momento. Todo eso que me había salido bien, digo, ¿cómo lo sostengo? No soy yo. Y bueno, terapia, qué sé yo, trabajo, seguimos en la misma. Básicamente yo estoy acá pensando lo mismo, pero haciendo un guión que después digo cualquiera, no digo lo que pensé, lo que armé, bueno, en fin. Pero me pareció interesante contarles esto porque de repente alguien siente, wow, Vale está ahí y está buenísimo y qué sé yo, y está re segura. Y de repente todos somos esa persona que llega a su casa y entre todos esos sentimientos tiene miedo, pero no de que no lo vuelvan a llamar, de que lo vuelvan a llamar. Y así sucedió. Me volvieron a llamar y me volvió a pasar. Y después cada vez que uno se va exponiendo te pasa menos, pero en algún punto siempre te vuelve a pasar. Eso se llama síndrome del impostor. ¿Y por qué dice fenómeno? Porque en realidad es como en la literatura popular que le llamamos síndrome, porque no está en ningún manual de salud mental. Entonces, en realidad, lo mejor y lo más académicamente profesional sería fenómeno, ¿sí? El fenómeno del impostor es algo como, bueno, un fenómeno social que se da, pero que no está en ningún manual. Entonces no le podemos decir síndrome, pero entre nosotros, que no nos escucha nadie, vamos a decirle síndrome del impostor, porque es más claro y todos lo conocemos como síndrome del impostor. ¿Cuántas personas me dijeron que sí cuando dije las frases? Bueno, 7 de cada 10 de los que estamos acá tuvimos, tenemos o tendremos estas sensaciones. Nuevamente, bienvenido al Club de los Impostores. Somos humanos y de eso también vamos a hablar. La humanidad en la clínica, ¿no? Cómo cuando reconocemos esto y nos damos cuenta de lo que nos pasa, lo nombramos, podemos ser auténticos, ¿sí? Esto que les decía, ¿cómo impacta esto en la clínica? ¿Cuántas veces sentimos que esa silla vacía es nuestro sillón del consultorio? Y no el que está vacío porque no vino el paciente. El que está vacío aunque lo ocupemos nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces se mete todo esto en nuestro consultorio? ¿Cuántas veces esto también que les decía antes? Decimos, tiene que haber un profesional más capacitado que yo. Tiene que haber alguien que pueda hacer esto. Yo no voy a poder. Y sin embargo después nos damos cuenta que sí podemos y que de alguna forma podemos, pero capaz que tenemos que supervisar, capaz que tenemos que crecer, capaz que tenemos que estudiar, pero eso no lo es todo, ¿sí? Entonces, como terapeutas, nos cuesta sostener mucho nuestras dudas. Nos educaron para sostener al otro, pero no sostenemos lo nuestro. ¿Cuándo tenemos tiempo para sostener lo nuestro? ¿Cuándo reconocemos que no podemos? ¿Cuándo reconocemos que sí podemos, pero que deberíamos de parar igual? ¿No? Entonces, todas estas prácticas, vamos a hablar también en la parte de estrategias, que necesitamos autocuidarnos también como terapeutas, no solo por no sentirnos impostores, sino para brindar lo que realmente somos detrás de todo lo que nos exigimos ser, ¿no? Bueno, Jung hablaba de un concepto que a mí me parece fantástico, que tiene que ver con la sombra, ¿no? Que cuanto más evitemos esa sombra, más cerca va a estar y más nos va a limitar. Esa sombra tiene que ver con nuestra parte vulnerable.
y con nuestra parte que activa y le sube el volumen a la voz del impostor. Si yo me muestro perfecta, me muestro que no tengo miedo, que hoy no estoy nerviosa, por ejemplo, me va a costar muchísimo más, porque pierde mi autenticidad. ¿Y qué pasa cuando pierdo mi autenticidad? No conectaría con ustedes, con ninguno de ustedes. Entonces, lo importante es darle a la sombra el poder que tiene la sombra, ni más ni menos. ¿Sí? Reconocer que tenemos una sombra y que no podemos salir de ella. Y que quizás es un poco esto, ¿no? Son las partes esas que a veces nos hacen menos valiosos. El síndrome del impostor se alimenta de esconder nuestra sombra. Porque cuando yo tengo que sostener esto que decíamos, algo que no soy, me va a costar muchísimo, ¿no? Si yo reconozco cuáles son mis vulnerabilidades, voy a avanzar mucho más. Ser vulnerables no nos debilita, nos conecta. Profesionales por fuera, humanos por dentro. Y acá les voy a contar otra historia personal, pero también estudiantil, académica, de esos docentes que te tocan el alma, de esos docentes que necesitas tener. Una vez, una docente me dijo: Valeria, no te olvides nunca que los humanos buscamos humanos, ¿sí? No buscamos lo implacable e impecable y robótico. Buscamos humanos. Esa misma docente, muy sabia, por cierto, un día, una vez a mí me fue muy mal en un parcial. Esa docente vino y me dijo otra frase que quiero que se la lleven. Después déjenla por donde quieran o quédensela. Pero me dijo: Valeria, una golondrina no hace verano. Y esa persona confiaba en mí. Esa docente confiaba en mí. La materia era psicoanálisis. Yo promocioné esa materia sin que me diera el promedio. Si hoy me siento impostora, en ese momento sentía que no me lo merecía nada. Era como, ¿qué pasó? ¿Cómo le explico a mis compañeros que la docente igual me promocionó algo que me costaba, algo en lo que me había equivocado, aunque no me daba el promedio? Entonces, a veces en la vida, una golondrina no hace verano. Y tenemos que reencuadrar nuestros errores. No somos este error. Esa docente hoy me llama colega. Hoy me deriva pacientes. Hoy está por jubilarse y quiere dejarme sus pacientes. Y se sigue sintiendo orgullosa por mí. Entonces, seamos más de esas personas con otras, porque no nos imaginamos cuando tocamos almas y cuando rompemos un poquito esa voz del impostor que uno siente, ¿no? Bueno, esto sentirlo, reconocerlo no nos hace menos terapeutas. Los humanos buscamos humanos. Como les decía, esto para mí es una frase de cabecera y una golondrina no hace verano es la segunda. Y acompañamos desde un lugar auténtico. No se puede acompañar a nadie desde un lugar ficticio, desde un lugar que no somos, ¿sí? Temón. Lo que quieran. O sea, temón. Y sobre todo ahora que somos como tenemos que tener la red social profesional. Y esa red social profesional tiene que ser perfecta, porque la del otro es perfecta. No, la vida del otro no es perfecta. Entonces acá tenemos que pensar en que después vamos a ver con qué nos comparamos en realidad. Pero que las redes sociales lo que vienen a hacer también es amplificar el volumen de esa voz, ¿no? Nos comparamos desde el lugar de lo incomparable, porque cada uno es único y cada uno con su red, con su vida, con sus cosas, hace lo que uno es. Y si vos sos auténtico, llegás a las personas de otra manera, mucho más fácil, mucho más lineal, de otra manera. Si vos estás forzado a copiar a otro, se nota, ¿sí? Y eso te hace sentir mal. Nos comparamos, nos medimos. Bueno, y acá es lo que les decía, ¿no? ¿Qué hay acá? Tenemos el posteo
hermoso, soñado, que te dice que no tiene filtro la chica, pero tiene los labios pintados de rojo. Y del otro lado, la realidad. La comparación es infinita. Todos exitosos, felices, seguros. Supuestos ejemplos a seguir. ¡Qué peligroso! ¿No? Muy peligroso. Esta parte no la vemos. Esta parte es el detrás de escena. Esta es el escenario. ¿Y qué pasa con esto? A veces sentimos que hay algo de todo esto que nos genera un toque de morbo. Entonces lo que más me duele lo sigo viendo. A ver, ¿cómo hace? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está acá? ¿Cómo está allá? ¿Qué? Tuki, tuki. ¿Y qué hace el algoritmo? Te dice, ¿te gusta esto? Tomado, Pamina. Listo, me encanta. Entonces nos propone espejos distorsionados. Nos genera todo esto desdibujado, ¿no? Nos muestra un espejo que exagera lo que creemos que nos falta, porque lo vemos en el otro. ¿Y qué pasa con todo esto? Tenemos ansiedad, nuestro perfeccionismo sube a full, tenemos autoexigencia y todo esto vuelve a amplificar la voz del impostor. Entonces, lo que estamos haciendo es comparar nuestro detrás de escena con el producto terminado del otro, con el escenario, y no va por ahí. O sea, tenemos que hacer nuestro producto como queramos, de la manera que más nos guste, y tenemos que ser constantes. Si nos gusta divulgar, divulguemos. Hermoso. Siempre con rigurosidad científica, con responsabilidad profesional. Divulguemos, pero divulguemos con nuestras formas. Divulguemos con lo que a uno lo identifica, no con lo que podría gustarle al otro también, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de redes también estamos en esta de esto le va a gustar a tal, entonces la vamos a pegar por este lado. Y la verdad que ahí es donde fallamos. ¿Sí? Porque no nos gusta a nosotros lo que hacemos. Estamos comparando el escenario del otro con nuestro detrás de escena. Y ahí es donde surge esto que hablábamos recién. El espejo distorsionado, me empiezo a desdibujar, no me encuentro, digo, ¿en qué me convertí? ¿Soy esto? ¿Quiero ser esto? Entonces, como terapeutas tenemos que preguntarnos, ¿cómo queremos ser no solo para el otro que nos necesita, sino para nosotros mismos? Y muchas veces, un ejercicio copado es, bueno, si a alguien que quiero mucho le pasa algo, ¿qué le digo a ese alguien que le está pasando algo? ¿Le digo que es un tonto? ¿Le digo que no puede y que no va a poder? ¿Le digo que está siendo un impostor? ¿O realmente le digo, che, inténtalo de nuevo, busca tu autenticidad? Es por ahí. Y acá les hago una pregunta un poco retórica. Claro. ¿Qué ven ustedes cuando se miran en el espejo de las redes? ¿Ven lo que son o lo que creen que deberían ser para pertenecer? ¿Quieren responder? ¿La 1 o la 2? Bueno, no hay 1 y 2, digo. ¿Ven lo que son o lo que creen que deberían ser para pertenecer? Yo creo que nos pasa eso, ¿no? Que muchas veces esto que decíamos, buscamos en el otro la respuesta que está en nosotros. Yo no debo ser nada para pertenecer a nada. ¿Sí? Yo debo ser yo, adentro del consultorio, con la puerta cerrada de mi habitación o con 1000 amigos. ¿Sí? Porque ahí es donde están los espejos distorsionados. Y ahora vamos a hablar un poquito de estrategias, ¿sí? Que no vengo a dar ninguna receta mágica de absolutamente nada. O sea, un poquito lo hablamos entre todos y después se llevan lo que a ustedes les parezca, pero acá no hay recetas mágicas para nadie. Lo principal son estas 3 palabras, que es un poco lo que venimos hablando, ¿no? Nombrarlo, reconocerlo e identificarlo. No estoy pudiendo ocupar este espacio. ¿Por qué? ¿Por qué creo que no me merezco estar donde estoy? Yo esa voz, ahora me acuerdo, nada que ver, no estaba en esto, pero ahora me viene en la mente. Yo esa voz en un momento la tenía como con un volumen muy alto. Cuando les contaba esto del canal de televisión, por ejemplo. Y yo le puse Voldemort. Y yo me imaginaba a Harry. Entonces decía, perfecto, ¿decís esto? ¡Tling! Barrita mágica emocional. Varita mágica emocional. ¿Sí?
varita, lo intentaba, a veces me salía, otras veces no, pero yo le puse Voldemort. Ustedes pueden ponerle el nombre de su ex, lo que quieran. Pero bueno, es algo que está bueno como para tomar distancia, ¿sí? De esa voz. Tipo, no es mía, no soy yo. Es como una voz que está diciendo, siento o me digo que no merezco, no es lo mismo que no merecerlo, ¿sí? Otra de las estrategias que es súper importante y que no lo hacemos y lo recomendamos un montón es recordar logros. Pero no logros como el diploma que voy acá pegando y dejo pegado por todos lados, sino ese logro que me ancla a la realidad. Por ejemplo, cuando un paciente sonríe y hace mucho tiempo que no sonreía. Por ejemplo, cuando me manda un mensajito y me dice, gracias. Lo que estás haciendo es increíble, no puedo creer, vengo de terapias anteriores y no me había funcionado, pero no por ego, sino por anclas de realidad verdaderas. ¿Sí? Porque el ego, cuando lo hacemos voraz, el ego solamente quiere comer. Y si yo lo hago voraz, no me siento nunca ahí. ¿Sí? Entonces, tener un cuaderno y anotar anclas de realidad, logros, abrazos, palabras de un amigo, felicitaciones reales, orgullos. Pacientes que sonríen, que hacía un año que no sonreía. Pequeños avances de alguien que querés. Tu vida personal. Digo, lo que fuiste capaz de lograr, porque si no con el perfeccionismo lo que hacemos es acumular logros y cerrar la puerta, ¿no? Tipo, sí, acumulé todo esto, pero ¿qué lo lograste vos? ¿No? Ir a por el otro, a por el otro. Después, otra de las cosas importantes es que la vulnerabilidad no nos resta, nos conecta. De repente, hay pacientes con los que uno se siente en jaque y podemos no saber algo, porque somos humanos y está bien. Y yo tengo un caso de una chica que supervisó conmigo que le dijo una vez al paciente que no sabía por dónde seguir. ¿Y saben qué pasó? Se conectaron increíble. La conexión fue maravillosa. La alianza terapéutica fluyó porque el paciente la reconoció humana. Trabajalo, buenísimo que se lo pudiste decir. ¡Qué coraje! ¿Quién puede decirle al paciente no sé? No vivimos en una sociedad donde está habilitado el no saber. No está habilitado que no sepamos. Vienen a buscar respuestas. No me sé nada, no, tengo que cambiar ya, tengo que sanar. La palabra sanar a mí me da como un poco de fobia. Como sanación, es un montón. ¿No? Hablando desde lo psicológico, psiquiátrico, sanación, es como un montón, lo trabajemos. Pero mostrarse vulnerable siempre nos va a hacer crecer y nos va a hacer conectar y nos va a hacer acercar un poquito más a este lugar que creemos que no merecemos. Lo que más se valora no es la perfección, es la autenticidad, porque en la perfección nos volvemos otra persona, ¿no? La otra vez veía como una especie de meme que era un señor subiendo una escalera mecánica y decía perfección, ¿no? Entonces subía la escalera, agarraba el cartelito de perfección, seguía subiendo, decía más perfección, hasta el infinito. O sea, y perdemos el tiempo, se nos fue la vida subiendo la escalera, ¿no? No miramos para ningún lado más que ese cartel. El síndrome del impostor no desaparece llenando la silla de carteles con diplomas, con títulos, con aplausos. No desaparece de esa manera. Desaparece cuando quizás nos sentimos incapaces o no, pero quizás nos sentimos que estamos avanzando con un caso, por ejemplo, a un paciente y vamos a hacer una supervisión real, no punitiva, crítica, no, real, una supervisión entre pares, una supervisión con una supervisora o un supervisor que diga, che, pará, no es así todo, no tiene por qué ser así todo, ¿no? Como autocuidarnos, como hablábamos, ¿no? Autocuidarnos desde el lugar de que lo que significa el estrés crónico y todo esto que venimos acarreando no es para nada saludable. No podemos trabajar de esa manera. Si no nos autocuidamos, vamos a sentirnos impostores porque nunca vamos a estar en nuestro peak. Nunca vamos a ser óptimos. Y acá yo puse desaparece, entre comillas, porque en realidad
no desaparece. Quizás le bajamos un poco el volumen, como hacemos cuando trabajamos pensamientos intrusivos. ¿Alguno hace TCC o conoce? Bueno, a veces cuando trabajamos pensamientos intrusivos, lo que hacemos es cambiarle el contenido al pensamiento, ¿no? Pensar como tenemos un automático y lo cambiamos por un alternativo un poquito más amigable, o eso le decimos al paciente. Bueno, la idea es que empecemos a hacer eso con esta voz. Si quieren ponerle Voldemort, se los regalo. Si quieren ponerle algo, pues a mí eso delata un poco mi edad. Quizás ahora hay otras cosas, pero o si quieren ponerle el nombre de su ex, mejor. O sea, algo donde digas, no me puede estar diciendo esto, ¿ok? Pero me parece importante que podamos trabajar esta voz como me lo estoy diciendo o siento esto, pero no es la realidad, ¿sí? Entonces, quizás no desaparece nunca, pero sí la podemos desactivar un poquito, bajarle el volumen, cuando reconocemos que imperfecto no es lo mismo que impostor. Y otra cosa, a otro club que les doy la bienvenida, es al club de los imperfectos. A ese club que todos, de ese club que no queremos formar parte porque nos sentimos expuestos, pero que todos formamos parte. La silla no está vacía y yo hoy me voy a sentar. Te espero a vos y a nadie más. Gracias.